Particularmente podemos ver cómo la confesión de fe, los primeros 8 capítulos que hemos estado estudiando, hablan acerca de cómo Dios ha hecho un plan eterno de redención para la humanidad. Eso lo deja establecido en los primeros 8 capítulos, hablando de la creación, hablando de las escrituras, hablando de Dios, presentándose cómo es Dios, presentándose qué es el hombre, la doctrina de los decretos, que también la pudimos ver. Hablamos de la providencia de Dios, hablamos de los pactos y de Cristo como mediador. Dios nos ha dejado, los hermanos de la confesión nos ha dejado a través de este documento un análisis acerca de cómo Dios ha planeado la salvación y de hecho cómo Dios planeó el último capítulo que vimos y determinó que su Hijo fuese el mediador entre Dios y los hombres. Eso lo hemos estudiado, lo hemos analizado, y ahora a partir del capítulo 9 en adelante varios capítulos, creo que hasta el capítulo 21 de la libertad cristiana, es como si nos estuviera enseñando cómo se aplica todo esto que hemos aprendido en estos primeros 8 capítulos, hablando del libre albedrío, hablando del llamamiento eficaz, cómo es que todo esto ahora resulta en beneficio del ser humano, cómo resulta toda esta enseñanza acerca de Dios obrando para la salvación del hombre, qué enseñanzas aplican a nosotros. Bueno, en los primeros del capítulo 9 aproximadamente hasta el capítulo 21 vamos a ver cómo Dios aplica eso a cada uno de los seres humanos. Y nos tocó esta mañana hablar acerca del libre albedrío. Voy a dar una pequeña introducción acerca de 2 definiciones a lo largo de la historia que se han dado acerca del libre albedrío, para que nosotros estemos claros y no haya una confusión en cada uno de nosotros a la hora de nosotros abordar el tema del libre albedrío. Hubieron 2 formas de cómo históricamente este tema se ha abordado. Los reformadores hablaron sobre el libre albedrío, particularmente Juan Calvino, aún Agustín, cuando hubo un debate con Pelagio, Martín Lutero. Cuando ellos se referían al libre albedrío, ellos se estaban refiriendo a la capacidad del hombre en buscar a Dios, en que el hombre tenía una capacidad. Había una enseñanza decían de que el hombre tenía una capacidad innata de su propia voluntad, él podía volverse a Dios. Ellos refutaron esta enseñanza claramente con evidente texto de las Escrituras que hablan de que el hombre no puede volverse a Dios. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. La Biblia enseña: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, cuando los reformadores, tanto por decir Lutero, Calvino, aún Agustín, ellos hablaban acerca del libre albedrío, ellos se estaban refiriendo particularmente a este punto, el punto de que los hombres no pueden por voluntad propia volverse a Dios. En cambio, cuando las confesiones de fe hablan del libre albedrío, ellas están tocando más que todo el tema de la voluntad del hombre, de la responsabilidad del hombre en asuntos morales, en asuntos cotidianos. Eso es lo que intenta definir, y tenemos que hacer esa diferencia porque muchas veces, por lo menos un documento histórico muy conocido, La esclavitud de la voluntad, de Martín Lutero, él ataca directamente el hecho de que el hombre puede volverse a Dios voluntariamente. En cambio, cuando leemos las confesiones de fe, ellas nos dejan claro, y es lo que quieren establecer, es la responsabilidad del hombre en cuanto a sus elecciones. Y eso es algo que nosotros debemos tener en claro. También quiero poner, Javi, la confesión de fe. ¿Tienen sus confesiones de fe ahí a la mano? Todos tienen sus confesiones de fe. Tiene 5 párrafos que vamos a estar abordando, si el Señor lo permite, en, no sé, de unas 3 o 4 clases, mediante el Señor nos ayude. Habla, el primer párrafo
la confesión de fe, o los hermanos que escribieron la confesión de fe, definen el libre albedrío. Eso es lo que ellos intentan hacer en el primer párrafo, definir el libre albedrío. En el segundo párrafo, la confesión de fe habla acerca del libre albedrío en el estado de inocencia. Eso es lo que trata el segundo párrafo. En el tercer párrafo, el libre albedrío en el estado de pecado, en el estado del hombre caído. En el cuarto, el libre albedrío en el estado de pecado, de gracia. Ya es cuando el hombre es regenerado, hablando del libre albedrío en el hombre regenerado. Y el último párrafo habla del libre albedrío en el estado de gloria. Esos son como los hermanos de la confesión de fe dividieron y trataron este tema particularmente. Ellos definen y después dan un estado del hombre en sus 4 estados. El hombre antes de la caída tenía un libre albedrío, el hombre después de la caída, el hombre regenerado o el hombre cristiano, que dice las escrituras acerca del libre albedrío del hombre cristiano, y el libre albedrío en el hombre en el estado de gloria. Y eso es lo que vamos a, con la voluntad, con la ayuda del Señor, vamos a intentar hablar hoy acerca del libre, definir qué es el libre albedrío y el libre albedrío en el estado de inocencia. Vamos a ver si el Señor nos concede poder avanzar esos 2 párrafos esta mañana. Antes quiero pasar a algunas definiciones necesarias para nosotros entender qué es la voluntad. ¿Alguien me puede decir qué es la voluntad? ¿Alguien tiene una definición de voluntad? ¿Igle? ¿Qué es la voluntad? Bueno, yo considero que la voluntad es la capacidad de decidir para hacer algo. La capacidad de decidir para hacer algo. ¿Algún otro hermano tenga una definición de voluntad? La determinación de hacer algo. ¿Jesús Mora? Pero podría ser tener una fuerza, ¿no? Una fuerza mental que tiene el hombre que lo capacita para tomar una decisión, sea buena o sea mala. Ok. Tengo una definición aquí de voluntad. Dice, es la facultad natural en el hombre para desear algo, sea bueno o sea malo. Querer algo. Intención, afecto. Ejemplo. Un ejemplo por lo menos quiere decir, quiere que todo se haga según su voluntad. Por lo menos alguien tiene una voluntad de, quiero que me muevan esta silla para allá. Y otra persona, bueno, él tiene la voluntad, él tiene el deseo de que esto sea así. Él tiene la voluntad de que esto sea así. Igualmente cuando una persona viene a un lugar y dice, bueno, él se presentó aquí por su propia voluntad, por su propio deseo. Entonces, la voluntad va muy ligada a los deseos, a los afectos del hombre en cada uno de nosotros. Eso es lo que definimos voluntad. Una de las cosas que tenemos que entender es que todos los seres humanos tienen voluntad, tienen deseos. Para el bien y para el mal, todos tenemos una voluntad y eso lo deja la confesión de fe claro. Yo voy a invitar a un hermano que pueda leer el párrafo 1 de la confesión de fe. ¿Algún hermano puede leerlo? Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Así mismo es, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. Eso es lo que la Biblia deja por sentado, dando a entender de que el hombre tiene una voluntad.
¿Por qué decimos esto? Porque muchas personas enseñan, algunas personas enseñan, de que la voluntad del hombre está aparte de él. De que el hombre decide o hace cosas aparte de su persona. Algunas personas enseñan eso, algunas personas dicen de que, de hecho, un pensamiento humanista acerca de la voluntad o acerca de la libertad dice que es la capacidad para elegir de forma espontánea. Las elecciones que se hacen no están de ningún modo condicionadas o determinadas por prejuicios, inclinaciones o disposiciones previas. Ese es el concepto que ellos dan acerca de la libertad o del libre albedrío. Los humanistas dicen que la forma de cómo nosotros tomamos las elecciones surge de algo espontáneo, o sea, no hay algo previo que nos lleve a hacer una elección. Y esto es algo que presenta, que tiene problemas, porque la Biblia enseña de que Dios ha dotado la voluntad del hombre con una libertad natural. ¿Qué entendemos por libertad natural? ¿Qué se entiende por libertad natural? Es la capacidad de actuar según se escoja. Eso es lo que se define como libertad natural. Es la capacidad de actuar según se escoja, el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos. Entonces la confesión está diciendo que Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la voluntad. Vamos a leer un texto que sale ahí, en el libro, en la confesión sale el primer texto en Mateo 17:12. Ya pedir a un hermano que lo pueda leer. Y allá se transfiguró ante ellos, su rostro resplandeció. ¿Está leyendo? Mateo 17:12. 7, 2. 12. No, Mateo 17, versículo 12. Sin embargo, os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de él. Así es. Dice, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ese es el texto que usa la confesión de fe para hablar acerca de la voluntad y de qué Dios ha dotado la voluntad, de una libertad natural. Ellos, hablando del texto, dice que, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también al Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y esa es una realidad. Juan el Bautista había llegado, ahí se refiere a Juan el Bautista, que algunas personas no creen que ese era Juan el Bautista Elías, pero entendemos por la Escritura que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Y entonces dice que Cristo le dice a ellos, él vino ya, y ustedes hicieron con él lo que quisieron, dando muerte a él. Entonces ahí Jesucristo le está enseñando a ellos de que ellos actuaron libremente. Libremente ellos agarraron a Juan y lo encarcelaron. Libremente ellos pecaron contra el Señor también, llevándolo a la muerte. Libremente ellos cometieron todos estos pecados contra el Señor. Y entonces el texto de la confesión nos deja claro, el texto que usa Mateo 17:12 nos deja claro de que los hombres actúan libremente. Ellos libremente hicieron lo que quisieron. Ellos los desearon, ellos odiaron a Juan el Bautista y en base a ese deseo de odio hacia él, actuaron y lo llevaron a la muerte, lo menospreciaron. Igualmente así ocurrió con el Señor. Si le hacemos una pregunta a este párrafo, le había hecho una pregunta así, ¿qué ha dotado
Dios. ¿Cuál sería la respuesta al primer párrafo si hacemos la pregunta, ¿qué ha dotado Dios? ¿Alguien que pueda decirme la respuesta? ¿Qué ha dotado Dios? Dios ha dotado la voluntad del hombre. Leemos el párrafo. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Dios ha dado una libre elección a todos los hombres. Ahí cuando hablamos de este primer párrafo, él no está hablando, este primer párrafo, acuérdate que está definiendo el libre albedrío. Él no está hablando acerca del hombre antes de la caída, sino que esta definición es aplicable a cada uno de los estados del hombre, tanto el estado antes de la caída, tanto el hombre como en la caída, tanto el hombre en el estado de gracia como en el estado de gloria. Dios ha dotado al hombre de una libertad natural. Como dijimos, la libertad natural es la capacidad de actuar según se escoja, el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos. Eso es la libertad natural que tiene cada uno de los seres humanos. Así Dios le plació hacerlo. Dios le plació dejar al hombre con esta libertad natural. Él tiene el deseo, él tiene la capacidad de elegir conforme a lo que él desea. Por eso es que todos los seres humanos tienen responsabilidad. Tienen la responsabilidad porque ellos eligen según lo que desean, porque Dios lo ha constituido así. Dios ha hecho al hombre así. Cada uno de nosotros elegimos libremente. También dice ese párrafo que también dice, y de poder para actuar por elección propia. O sea que el hombre elige propiamente. Él elige lo que él quiere. Vamos a leer los textos que están ahí. Santiago 1:14. ¿Alguien puede leer Santiago 1:14? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y es seducido. Elección propia. Dígame. Dice, por sus malos deseos. Por sus malos deseos. ¿Esa es la versión? Para mí. Bueno, dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Y todas estas cosas lo deja claro el primer párrafo, hasta donde hemos llegado, hasta elección propia. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Así Dios ha creado al hombre. Si él dice por su propia concupiscencia o malos deseos, eso significa que el hombre nunca va a desear nada bueno. Que el hombre nunca va a desear. Nada bueno. Depende del estado que esté. Pero sí, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Ahorita estamos intentando definir, o que entendamos la definición del libre albedrío. El libre albedrío es que Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. O sea, el hombre elige libremente. El hombre elige libremente por una libertad natural. Ya tenemos el concepto de libertad natural. ¿Alguien me lo puede decir que no sé qué? ¿Qué dimos la definición de libertad natural? Ese es el concepto de libertad natural. Es la capacidad de actuar según se escoja. Y dice, el poder de actuar
de acuerdo con nuestros deseos. De eso Dios ha dotado la voluntad de todos los seres humanos. Dios ha dotado la voluntad del hombre de esta capacidad de actuar según nuestros deseos. Y recordemos que esto, como dije, esto aplica a cada uno de los estados del hombre. Vamos a pasar al siguiente, por decir, la parte B del párrafo. Dice que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. La libertad natural que Dios ha dotado, aunque Dios ha dotado la voluntad, no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Un momento aquí que yo, para manejar esto un poco, que no es forzada ni determinada para hacer bien ni mal. Dice que no es forzada, no hay nada fuera del hombre que lo obligue o fuerce a elegir una, aún en los momentos más extremos, siempre elegimos libremente. Dios están definiendo de que aún la libertad natural que Dios ha dado a cada uno de nosotros o a cada uno de los seres humanos no es forzada ni determinada por algo externo. No hay nada externo que nos obligue a tomar las decisiones que tomamos. Aún en los casos más extremos, no hay nada externo que nos obligue a tomar esa decisión. Hay un ejemplo que ponen muchos hermanos hablando acerca de esta frase que no es forzada, y de que muchas personas dicen, no, el hombre, hay cosas externas que me llevan a mí a tomar esta decisión. Y no es cierto, siempre el hombre elige libremente, aún en los momentos cuando parecieran que las cosas externas les están llevando a tomar una decisión. Por ejemplo, un caso de un hombre que le ponen un arma en su cabeza y le dicen, dame tu cartera o te mueres. Ahí pareciera que su libertad ha sido reducida solamente a dos opciones: morir o entregar la cartera. Y esto externo, pudiera decir, hay algo externo que me está obligando a tomar una decisión. Pero ciertamente, aún en ese momento, nosotros decidimos libremente qué vamos a hacer. O vamos a entregar la cartera o vamos a perder la vida, pero lo estamos haciendo libremente, porque elegimos conforme a nuestros deseos. Y una definición que hizo Jonathan Edwards acerca de la libertad y del libre albedrío, él decía, siempre elegimos, nuestras elecciones siempre son conforme al deseo más grande que tenemos en el momento. Si en ese momento el hombre, su deseo es vivir, él va a entregar la cartera. Pero si su deseo es no vivir o quizás no ceder a la opresión o a que lo estén reprimiendo su libertad, él va a morir. Pero siempre vamos a elegir conforme a nuestros deseos. Siempre elegiremos conforme a nuestro deseo más grande del momento que vamos a tomar la elección. Entonces, aún en ese momento cuando parece que las cosas externas nos están llevando a tomar una decisión, aún ahí todavía estamos eligiendo libremente. Siempre el hombre elige libremente. Nosotros elegimos qué camisa nos vamos a poner el día de hoy. Y aun cuando pareciera que hay cosas que no estamos, no dimos mucha mente para tomar esta elección, pero cuando analizamos, nos damos cuenta de que todas nuestras elecciones van conforme a nuestros deseos. Dice también que no es determinada, que no está determinada por algo, las elecciones que hacemos. El determinismo anula la responsabilidad del hombre, todos los actos del hombre
son libres. Hay personas que dicen, bueno, yo elegí esto porque así estaba determinado. Así estaba determinado por la naturaleza y entonces yo terminé haciendo esto porque realmente así estaba determinado. Y muchas personas hablan así y enseñan estas cosas, de que nuestra voluntad o nuestra elección está determinada por algo externo. Pero no, como hemos leído, la voluntad del hombre ha sido dotada por una libertad natural, por una capacidad de elegir conforme a nuestros deseos. Las personas ponen, por decir un ejemplo, un hombre mata a alguien y dice, bueno, yo maté a esta persona porque así estaba determinado por la naturaleza, así estaba predestinado o estaba determinado, por eso lo maté. Pero aún nadie vive de esta manera, aún nadie puede decir, si usted va a un tribunal y usted dice eso, no, que yo maté a esta persona porque así estaba determinado, usted lo va a meter preso porque usted eligió libremente matar a esta persona. Entonces, el determinismo anula la responsabilidad humana. Y eso es lo que ellos llevan, los hermanos de la confesión llevan a entender. Esa era, como dije al principio, una de las cosas, de las dos definiciones que se han dado históricamente del libre albedrío. Debemos tenerlo claro porque los hermanos de la confesión de fe, cuando hablan del libre albedrío, ellos están definiendo o están dando a entender de que el hombre tiene una responsabilidad, de que el hombre elige libremente todas las cosas. En cambio, cuando los reformadores como Calvino, como Lutero, hablaron del libre albedrío, ellos estaban hablando acerca de la capacidad que tiene el hombre de elegir a Dios. Y estas dos definiciones tenemos que tenerlas claras a la hora de entrar a la confesión de fe. Los hermanos de la confesión de fe, están definiendo qué es el libre albedrío. Ellos dicen, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. Todos los hombres eligen libremente. Cada uno de los seres humanos eligen libremente lo que quieren, lo que desean. Así lo ha diseñado el Señor. Vamos a leer también Deuteronomio, que es el otro versículo que aparece. Deuteronomio 30, 19. A los cielos de la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí el Señor llama al hombre a tomar esa decisión. Escoge la vida. Dios pone el camino de la vida y el camino de la muerte y llama al hombre, escoge la vida. Y el hombre debe escoger y tiene la responsabilidad moral y la responsabilidad de escoger eso. Una frase, no recuerdo, creo que lo leí en una de las confesiones, dice, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Y ese ha sido un problema que siempre ha existido en el cristianismo. Los hermanos que creemos en la soberanía de Dios, la absoluta soberanía de Dios, que Dios controla todas las cosas y que no hay nada en este mundo que ocurra sin que Dios así lo ha establecido, sin que Dios así lo ha permitido. Cuando comenzamos a estudiar o comenzamos a ver en las Escrituras textos como ustedes hicieron lo que quisieron, entonces comienza una controversia a decir, bueno, pero o es la soberanía de Dios o es la responsabilidad humana. Los hermanos ellos cuando presentan la doctrina del libre albedrío, ellos no están intentando resolver el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ellos simplemente están presentando lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras enseñan de que el hombre es responsable de todas las decisiones que toma. Pero también en los decretos ellos hablaron de que Dios tiene todas las cosas bajo su mano, bajo su control. Entonces, estas dos enseñanzas
que encontramos en la confesión, como les dije, ellos no están intentando resolver, ellos están presentando las enseñanzas, las doctrinas que enseñan las Escrituras, y nosotros debemos permanecer también así, porque muchas veces hemos caído, o se ha caído en los extremos de la soberanía de Dios, o en los extremos del libre albedrío, y entonces hemos tenido personas que no pueden reconciliar estas cosas, pero siempre debemos sujetar nuestra mente a lo que las Escrituras enseñan y la Biblia enseña, de que los hombres toman libres decisiones, no solamente que toman libres decisiones, sino que son responsables de cada una de las decisiones que toman. Nosotros, cuando las personas comienzan a meterse en ese tema y a intentar explicar o comenzamos a exaltar una doctrina más que la otra, podemos caer en alguna herejía. Por lo menos una de las herejías que ha surgido es el hipercalvinismo, haciendo tanto énfasis en la soberanía de Dios. Han determinado hacer y presentan una forma a Dios totalmente incorrecta. Igualmente, hacer tanto énfasis en la responsabilidad humana, han caído el arminianismo, que pone al hombre aún eligiendo a Dios. Y entonces, por eso es que debemos mantener nuestras conciencias, nuestras mentes supeditadas a las Escrituras. ¿Qué enseña la Biblia de la soberanía de Dios? Esto lo enseñamos y esto lo proclamamos. ¿Qué enseña de la responsabilidad humana? Esto lo enseñamos y lo proclamamos, las dos en su justa medida, sin caer en ninguno de los extremos, porque siempre que caemos en un extremo terminamos negando otro y cayendo aún en herejías. Por ejemplo, el tema que estuvimos hablando el capítulo pasado acerca de la humanidad de Cristo, de la deidad de Cristo. Siempre las herejías que se ven es por los extremos. Hombres que no pueden entender cómo es que Dios puede ser Dios y hombre, entonces exaltan tanto la deidad que termina negando su humanidad. O también hombres que exaltan tanto su humanidad que terminan negando su divinidad. Entonces, sumando todos los textos y sumando todo lo que la Biblia enseña y sometiendo nuestras mentes a lo que la Biblia enseña, solamente así, con la ayuda del Espíritu Santo, solamente así podemos permanecer en lo que ella dice, en lo que la Biblia enseña. Y particularmente en este caso, el hombre tiene una libertad natural. Dios ha dotado al hombre con esta libertad natural. Si el hombre no tiene la libre elección, el hombre ha perdido parte de su esencia, porque así Dios los ha creado a cada uno de nosotros, a todos los seres humanos. Si el hombre no puede elegir libremente lo que desea, el hombre ha perdido parte de su esencia. Así hemos avanzado hasta el primer párrafo. Vamos a pasar, con la ayuda del Señor, al segundo párrafo. ¿Alguien pueda leerlo, hermano? El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Así es. Antes de pasar al segundo párrafo, si algún hermano tiene alguna pregunta del primero o alguna duda, se la podemos resolver la semana que viene. Responder la semana. No, la puede anotar. Creo que vamos a dar, no sé, unos 15 minutos al final para tener algunas preguntas. Gracias, hermano, por leer el párrafo. Dice, el hombre en su estado de inocencia. Ahí está hablando de qué. Cuando habla el hombre en su estado de inocencia, de Adán y Eva, antes de la caída. Si recuerdan el cuadro que mostramos al principio, hablaba de cómo la confesión de fe ha dividido el capítulo 9, y el primer párrafo habla de definir el libre albedrío. El segundo párrafo habla de el estado del hombre
O sea, es definición y 4 estados del hombre. ¿Cuáles son los 4 estados del hombre? Inocencia, pecado y gloria. Entonces vamos a abordar el estado de inocencia. Dice, ¿qué decían los hermanos y qué dicen las escrituras acerca de el libre albedrío en el estado de inocencia? Dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Alguien busque ese texto, Eclesiastés 7:29. Aquí en el segundo párrafo vemos que ahora el hombre no solamente tiene una libertad natural, una capacidad de elegir que Dios le ha dotado su voluntad con esa capacidad de elegir, sino que Dios le ha dado la libertad de elegir el bien mayor. A Dios le ha dado moralidad, le ha dado un norte a quien elegir. Y Adán tenía la libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable delante de Dios. Eclesiastés 7:29, ¿alguien lo puede leer? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron mucha perversión. Así. Esto he hallado, Dios, es una declaración de las Escrituras, Dios creó a Adán recto y bueno, perfecto. Dice, Dios vio que era bueno y tenía la libertad y el poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Ese era el estado de Adán antes de la caída. Él tenía esa capacidad. Dios, la definición que dimos en el párrafo 1 se aplica también a Adán. Dios dotó su voluntad de una libertad natural y así Dios le plació para llevar toda la gloria. Dios no creó un robot, Dios no creó una persona que solamente lo iba a elegir a él y que no podía hacer más nada sino solamente tener su mirada en Dios, sino que Dios le dio a Adán una libertad natural, un poder para actuar conforme a sus deseos. Y así Dios se lleva toda la gloria, aún porque Dios quiso que Adán buscase a Dios libremente, que se acercase a Dios libremente. Dios no creó, como dije, un robot que iba a estar constantemente buscando a Dios, porque así Dios lo ha forzado y le ha restringido. No, Dios le dio esa libertad a Adán y sabemos lo que pasó. El mismo texto lo explica. Esto hallado, Dios hizo al hombre recto, bueno, pero ellos buscaron libremente buscaron muchas perversiones. Libremente fueron y desobedecieron el mandato que el Señor les había dado. Lo hicieron libremente. No hubo una restricción, una coerción, sino que ellos libremente eligieron el pecado. Por eso son responsables. Por eso son responsables. Por eso hubieron consecuencias de la caída. Consecuencias que hasta el día de hoy nosotros estamos llevando. Porque el hombre tiene una libertad natural que Dios le ha dado a su voluntad. La voluntad de Dios ha sido dotada de esa libertad natural. Por eso que cada vez que nosotros elegimos libremente. No hay nada que esté forzando nuestra voluntad, no hay nada que esté forzando nuestras elecciones, sino que nosotros elegimos lo que queremos, elegimos lo que deseamos. Dice la confesión en la parte B, pero era inestable y podía caer de dicho estado. ¿De qué estado? Del estado de inocencia.
Así Dios le había dado esa libertad, pero era inestable, él era un ser mutable. A diferencia de la doctrina bíblica que enseña la inmutabilidad de Dios, Dios es inmutable. El hombre, antes de la caída, en su estado recto y perfecto y bueno, tenía una inestabilidad. Él era un ser mutable, él podía elegir a Dios, pero él también podía elegir desobedecer a Dios. Y eso fue lo que pasó. Génesis 3:6, ¿alguien que lo pueda leer? Vio la mujer que el árbol que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Ahí está ese texto, claramente, libremente, una libre elección. Eva tomó del árbol, libremente se lo llevó a la boca, y también le dio a Adán. ¿Y Adán qué hizo? Lo forzaron. ¿Será que Eva le dijo, mira, tienes que probar este fruto porque ya yo lo probé, ¿no? Él también libremente tomó del fruto y desobedeció el mandamiento del Señor. Y esa era la inestabilidad que tenía él. Él perdió ahí en la caída. Adán perdió su libertad, su verdadera libertad de elegir a Dios, porque Dios le había dado. Recuerde que definimos el primer párrafo. En el segundo párrafo dijimos que no solamente Dios le dio libertad, sino que también le dio la libertad de elegir a Dios. Él venía voluntariamente a Dios. Dios le dio un bien mayor para el hombre elegir, y él elegía libremente a Dios. Y en ese momento, Adán, cuando desobedece, pierde su libertad, su verdadera libertad. Agustín decía que el hombre tiene libre albedrío, pero no tiene libertad. ¿Qué es eso? Porque él hacía la diferencia, y es la diferencia que debemos hacer siempre. El hombre tiene libre albedrío, sí lo tiene, porque Dios le ha dado una libertad natural para elegir. Nosotros elegimos venir el día de hoy, a pesar de la lluvia, decidimos y estamos acá, cada uno de nosotros. No fuimos forzados, no fuimos llevados a regañar, no, libremente nosotros vinimos hasta aquí. Así también el hombre, cada hombre tiene esa libertad de elegir, de venir, porque así Dios mismo lo ha dotado. Adán pecó libremente, él podía caer de dicho estado, estaba así, pero ellos libremente pecaron contra Dios, ellos libremente decidieron desobedecer a Dios, decidieron desobedecer al Señor. Entonces, así hemos dado estos dos primeros párrafos de la confesión de fe, la definición del libre albedrío. Espero que haya quedado claro la definición, que cada uno de nosotros podamos llevarnos la claridad de cómo la confesión de fe ha definido esta doctrina, que Dios ha dotado la voluntad de cada uno de los hombres, la voluntad del hombre, de una libertad natural que no es forzada ni está determinada por ninguna necesidad de la naturaleza. Dios nos ha dado esa libertad natural a cada uno de nosotros. Entonces espero que tengamos claro esta definición que ellos han dado acá, que nosotros creemos de que cada uno de los seres humanos tiene esa libertad natural. ¿Y en qué estado estaba Adán antes de la caída? Él tenía una libertad natural, su voluntad había sido dotada con una libertad natural de elegir lo que él quería, pero también tenía una libertad de elegir
a Dios voluntariamente. Él libremente elegía a Dios, él podía elegir a Dios por su propia voluntad, por su propio libre albedrío. Él no era un robot que estaba así. Entonces, hermanos, quizá un poco breve, no sé si ya estamos sobre la hora, ¿no? Si alguno tiene alguna pregunta, el pastor está dispuesto a responderlas todas. Puede hacer una pregunta, o si le quedó alguna duda, puede hacerla, hermano. O todo está claro, todos quedaron claros. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Andrés. Solo para aclarar, a ver si fue que yo te entendí mal o fue que lo entendiste de otra forma. Tú quisiste decir que los hermanos de la confesión de fe tenían un concepto distinto del libre albedrío de los reformadores. ¿Fue eso lo que quisiste comunicar o yo entendí mal? No. Los hermanos de la confesión de fe no trataron el tema que ellos trataban. Los reformadores, pero tenían el mismo concepto del libre albedrío. Ellos, como dije, los reformadores, cuando hablaban del libre albedrío, ellos estaban, por decir, atacando la enseñanza de que el hombre se vuelve a Dios voluntariamente. Eso es lo que ellos atacaban, los reformadores. En cambio, cuando los hermanos de la confesión de fe hablan del libre albedrío, ellos están definiendo el libre albedrío y están hablando acerca de las decisiones, por decir, ¿cómo se puede decir? Morales, o las decisiones diarias que nosotros tomamos, naturales, exacto. Entonces, ellos tenían las mismas definiciones, pero sí habían esas dos diferencias. Ellos no trataron particularmente, tocan en el párrafo 3 ese tema. Entonces la diferencia era como de abordar. Sí, no de abordar. Exacto. De cómo lo abordaron, cómo trataron los temas. Exactamente, así fue. ¿Alguna otra persona tiene algo que le pueda aclarar? Gracias. Gracias, hermano. Hermana Gle. Entonces, sí existe el libre albedrío. Si existe el libre albedrío, depende de cómo lo abordemos. Si nosotros entendemos por libre albedrío de que el hombre se vuelve a Dios voluntariamente, no hay libre albedrío. Pero si entendemos por libre albedrío de que el hombre tiene libertad natural, o sea, el poder dado por Dios de elegir libremente entre el bien y el mal o cualquier cosa, entonces ahí sí hay sí tiene libre albedrío. Hermano Carlos, y finalizamos con Orlando. Diga, hermano. Hablaste de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No son extremos. Nosotros no podemos, creo yo, que no deberíamos tener la soberanía de Dios como un extremo, es decir, como extremistas, que creemos en una doctrina que se llama soberanía de Dios. Creo que la soberanía de Dios es un principio bíblico y es un principio que creemos firmemente. No hay extremo en eso. Dios es soberano y no hay tampoco no es una contraposición de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, que siempre pareciera que se ve de esa manera. No es que se contrapone. El hombre es responsable de sus actos y en su naturaleza caída es responsable por los pecados que comete, porque es pecador. Entonces, él es responsable en ese sentido. Dios no deja de ser soberano en ningún momento, en ningún instante, ni siquiera una milésima parte. Siempre es soberano en todo lo que ocurre, tanto en los que se convierten como en los que se pierden. ¿Dónde está la herejía de los hipercalvinistas? No es decir que Dios es soberano y que el hombre es responsable porque él decide si busca a Dios o no lo busca. La herejía de los hipercalvinistas está en decir que ya hay unos condenados y no debemos hacer nada por ellos, así que no sentémonos y no hagamos nada. O sea, Dios es soberano, por lo tanto, si Dios es soberano y ya ellos están condenados, no prediquemos el Evangelio, sentémonos y bueno, los que están en la iglesia son los que están salvos y los que no están son los que están perdidos. Esa es la herejía. Sí, entonces,
realmente yo creo que no saqué con el pretexto de la soberanía de Dios ese hecho, un principio, una verdad de que Dios sigue siendo soberano siempre. Eso Okay. por una parte. Por otra parte, lo del libre albedrío es muy importante. Si lo vuelven a tocar la próxima clase, si lo van a quizás ahondar un poquito más en eso, porque puede quedar la duda de la pregunta que hizo la hermana Iglesia, que nosotros tenemos libre albedrío. Hay que entender que ese libre albedrío, el artículo 1 de ese capítulo, está hablando de una dotación de Dios, que Dios nos, palabras así, que Dios nos dotó, ¿verdad? Pero fue en el momento de la creación. Sí, en el momento de la creación Dios nos dotó con esa capacidad, la capacidad de elegir el bien y el mal. Entonces, ese es el verdadero libre albedrío. Ahí está el libre albedrío porque está fundado en una verdadera libertad de elegir entre el bien y el mal. Después de la caída, el libre albedrío se redujo a que el hombre elige entre lo mal, lo menos malo. ¿Sí? Pero no elige el bien. El hombre en su estado caído no sabe elegir el bien, porque la palabra lo dice. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Entonces, eso es importante, que hay un libre albedrío, pero muy bien como tú lo decías, por ejemplo, en un estado caído, en donde el hombre no busca nada bueno, no busca a Dios. ¿Sí? Así es. Entonces, cuando los hermanos dicen que el hombre no tiene libertad es porque está esclavo, en ese estado supuesto de libre albedrío está esclavo al pecado. Así es. Orlando. No, era por ahí porque cuando le respondiste a Glenn, dijiste que había como el hombre tenía la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Aunque yo entiendo que tu definición es sobre en el estado de inocencia, sobre el libre albedrío, yo entiendo que estás hablando de eso. Imagino que la próxima clase, cuando hablen del pecado, es eso que dijo Carlos, que el hombre ya no tiene esa habilidad o esa capacidad de poder elegir el bien. Exacto. No, sí, exactamente, porque en cada uno de los estados se ve la diferencia. De hecho, no es el mismo estado que tenía Adán al estado que ya el hombre tiene en la caída, que si el Señor lo permite lo tocaremos la semana que viene. ¿Va a decir algo? Con respecto a lo de las libertades, una de las cosas muy importantes que yo creo que debemos comprender acerca de la voluntad es que el primer párrafo nos enseña de que la voluntad no es coaccionada. Tú haces las cosas porque tú quieres y eso nos hace responsables en cualquiera de los estados. ¿Sí? En cualquiera de los estados, solo que ahorita estamos limitándonos al primer y segundo párrafo, pero siempre nos hace responsables. ¿Qué sucede? La diferencia entre, como lo presentaban los reformadores, cuando habla de la voluntad, decíamos que la voluntad está dirigida por algo. ¿Por qué está dirigida la voluntad? Deseos. Importante, por los deseos. Entonces los reformadores, en otras palabras, lo que estaban diciendo es que los hombres no tienen el deseo de buscar a Dios. No desean a Dios. O sea, su voluntad, en consecuencia, no es buscar a Dios, porque sus deseos no es buscar a Dios. Pero ellos son libres en hacer lo que están haciendo. Eso es una libertad que ellos están tomando, que Dios le ha dado y que cada uno de los estados tiene, que los hace responsables. Porque sus deseos, o su deseo no es anhelar, no desea a Dios como su mayor bien. Y yo creo que eso más adelante lo vamos a ir viendo un poco mejor. Pero importante, una de las claves es entender que nuestras voluntades están supeditadas a los deseos, a lo que queremos, a lo que anhelamos. Por eso que los versículos estaban allí plasmados como están plasmados. Pero la verdad es que somos libres en desear lo que deseamos y en hacer lo que hacemos. No nos están obligando a no desear a Dios. ¿Okay? Así es. Bueno, hermano. Finalizamos, Juan, dale, Andrés. Sí, yo quería aclarar, por ejemplo, acerca de lo que decía Orlando. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, da una buena definición acerca del libre albedrío, porque él dice que
el hombre ciertamente, después de la caída, él ha cesado de tener la libertad para elegir a Dios. Sin embargo, él todavía tiene en sí mismo una libertad para hacer lo bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, él da un ejemplo de la siguiente manera. Nosotros naturalmente amamos a nuestros seres queridos. O sea, aun cuando estamos en nuestro estado de caído sin Cristo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, nuestros familiares que no son creyentes, ellos hacen cosas buenas, tienen algún tipo de acción hacia el bien, pero ellos no pueden desear a Dios como el bien mayor. Eso es lo que realmente el hombre perdió. En el momento de la caída. Él tiene una inclinación natural a hacer el mal mayormente, pero también puede hacer cosas buenas, como por ejemplo el amor de una madre no creyente, ¿sí? Que ni siquiera es cristiana, por sus hijos. Es un ejemplo acerca de cómo naturalmente nosotros podemos desear el bien, pero no podemos desear a Dios. A Dios, así es. Sí. Bueno, hermano, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y esperemos que la semana que viene podamos leer el párrafo 3, vamos a estar abordando ese párrafo con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido esta mañana poder reunirnos, traer a cada uno de los hermanos. Nuevamente te agradecemos por eso. Te rogamos, Señor, de que tú puedas bendecir tu palabra, de que tú puedas llevarnos cada día más a entender todos estos temas, Dios, para el beneficio de nuestras almas, para el beneficio, Señor, de conocerte cada día más a ti, Señor, y lo que tú dices con referente a nosotros, Señor. Que cada día podamos indagar más tu palabra, que cada día más podamos indagar tus escrituras, Señor. Te rogamos, Dios eterno, que tú puedas seguir guiándonos en lo que resta de servicio, de culto al Señor, que todo lo que estamos haciendo lo hacemos, Señor, para tu gloria y para tu honra, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, en medio de nosotros. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas, Señor. Amén.